Ana Pau, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, todo muy bien, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz. Y bueno, el tema de hoy es un tema pues bastante bonito, es un Ujú, tema difícil que a veces siento que es hasta tabú, ¿no? Creo que ujú, totalmente. las familias llevan este dolor en silencio y bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí para compartir tu experiencia y pues que acompañemos de cierta manera a esas personas, a esas familias que han pasado por eso. Ujú, No, antes que nada me gustaría que te presentaras, que le platicaras un poquito a la comunidad, porque además de esta experiencia tan difícil que tuviste, además eres un especialista en temas ujú, de matrimonio, de crianza. Entonces, platícale un poquito a los papás antes ujú. de entrar al tema principal. Claro, yo soy Ana Paula Soto, soy psicoterapeuta individual y de pareja, y justamente hace un poco más de un año, en marzo del año pasado, murió mi bebé en mi semana 26 de embarazo. Y a partir de eso, pues me empecé a dar cuenta justamente de lo tabú que es este tema, ¿no? Entonces me empecé a especializar también en este tema. Entonces hoy en día también estoy estudiando duelo y muerte perinatal y gestacional. Y también hice un certificado en ceremonias espirituales, también a partir como de mi experiencia y todo lo que fue. Y llevo casi 4 años casada y ahorita estoy embarazada de mi segundo bebé. Y y sí, o sea, justamente esto que platicas, a partir de lo que viví, me empecé a dar cuenta de lo tabú que es este tema y también de no que sea lo más común, pero pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Sin embargo, como dice, se queda como muy secreto, la gente no lo platica, sé que es un tema delicado, entonces la gente no platica su experiencia y la gente mejor no pregunta y entonces mejor nadie habla el tema, ¿no? Sí, Y hay muy pocos especialistas en este tema, porque hay obviamente tanatólogos y todo, pero especialmente en este tema, como tan enfocado, no hay. Y fue lo que me empecé a dar cuenta, pues en este camino, ¿no? A partir de que murió Rafaela, mi bebé, y ahora sí que empecé a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Alrededor de este tema. qué bien. Pues bueno, la idea principal de que estuvieras aquí fue sobre un post Ujú, que vi en tus redes sociales. Ya nos ujú, conocíamos de antes. ujú, Y bueno, vi en tus redes sociales un mensaje que me dejó sin palabras, ¿no? ujú, Yo tenía bastante tiempo sin llorar cuando vi eso ujú, y me conmovió hasta el alma, ¿no? Es un ujú. mensaje súper bonito que me gustaría que nos compartieras, ¿no? Para Claro, llevar esa luz a todas las familias que han pasado por esto. totalmente. Este post llevaba yo ya varias veces que me inspiraba como en escribir cosas en algunos días importantes o porque llegaba. Y ese día, que fue el Día de las Madres de este año, lo escribí y como que dije, ok, me voy a atrever a compartirlo, ¿no? Por Ujú. primera vez, justamente intentando romper esto y Sí, que fue era que me... difícil, ¿no? Era difícil y como que dije, no sé qué impacto va a tener, pero bueno, lo voy a compartir y fue Y que lo tuvo un compartí impacto muy y positivo, tuvo un impacto ¿no? muy positivo, entonces lo comparto. Ser mamá de Rafaela. Este Día de las Madres recibo felicitaciones llenas de amor por ser futura mamá de Joaquín, mi bebé. Pero la realidad es que es mi segundo 10 de mayo siendo mamá de Rafaela, mi bebé estrella. Cuando te preparas para ser mamá, aprendes a qué hacer durante la lactancia, cómo cambiar pañales, estrategias para dormir a tu bebé, estimulación temprana, etcétera. Pero ¿qué hacer cuando tu bebé no está en este plano terrenal? Es algo que llevo intentando descifrar 420 días. Durante este tiempo he llegado a entender que Rafaela es un alma gigante que me eligió como su mamá, que llegó para quedarse y ser mi mayor maestra. Pero está en mí darle voz para poder cumplir con su misión, descubrir la vida a través de la muerte y transformar el dolor en amor. Porque ser mamá de una bebé estrella es aprender a amar y sentir sin ver, ya que el significado de familia está más allá de cualquier distancia, el amor no tiene límites. Mi hija es el mejor regalo que la vida me ha dado y ser su mamá significa recordar, conectar, amar, llorar, reír, vivir, porque Rafa vive a través de mí. Esto va para todas las mamás estrella, las honro y celebro este día, su día. No están solas y juntas podemos aprender a ser mamás de una manera diferente a la que nos enseñaron, rompiendo tabús y dándole alas a nuestros bebés. Qué hermoso mensaje. Ujú, De verdad te felicito ujú, porque
híjole, hay un amor detrás de esas palabras Sí. que creo que como sociedad no somos conscientes, ¿no? Como tú Ujú, dices, es algo que tristemente, pues sí termina rayando en lo común, ¿no? ujú, Estadísticamente, eh, platicas con otras mamás y te dicen, pues yo ya tuve una pérdida similar. O ujú, sea, al parecer pasa muchísimo, ujú. ¿no? Y como sociedad no hemos sido conscientes de la importancia de hablar de eso, ¿no? Totalmente. De algo tan bonito como decir, es mi segundo bebé, ¿no? Muchas Ujú, veces tristemente se queda en el olvido, ¿no? Esa totalmente. personita que no pudo llegar a nacer. Y creo que es muy importante regresar a ese lado espiritual en el que, como tú dices, no está aquí, pero está en algún lado, ¿no? Exacto, y es como darles el lugar, ¿no? O sea, me preguntan ahorita a mí mucho de, ¿es tu primer bebé, no? Que me ve la gente embarazada y yo de, es mi segundo, ¿no? O sea, como que definitivamente es mi segundo hijo, ¿no? Rafaela fue mi primogénita, es mi segundo hijo y es darles el lugar. Y si yo no se lo doy, nadie más se lo va a dar, ¿no? Porque es, como dices, fue una personita que nació, que la cargué, que la conocí, ¿no? O sea, que la tuve en mi panza durante más de 6 meses, ¿no? O sea, que tuvo su nombre, su lugar, su todo. Y entonces, cuando muere, es como si desapareciera eso, ese lugar que tuvo, ¿no? Por así decirlo. Y la gente entonces es como de, bueno, pero te vas a volver a embarazar, no te preocupes, ¿no? Pero, Sí, y es como, sí, sé que me voy a volver a embarazar, pero esta es mi hija, ¿no? Es como si se muriera tu papá y te dijera, no te preocupes, tu mamá se vuelve a casar con otro señor y vas a tener, sí, ¿no? Otro totalmente. papá. Y es, o sea, es como un poco esa parte, porque en realidad es darle mi lugar a mi hija que murió, ¿me entiendes? Y sí va a venir otros, ¿no? O sea, sí me voy a embarazar y todo, pero es darle ese lugar, Y también darte ese lugar como madre, ¿no? totalmente. Porque Eso, independientemente de que, bueno, ya viene otro bebé en camino, claro, aunque eso no hubiera pasado, tú ya eres mamá, ¿no? totalmente. Y eso es lo más difícil. Y creo que fue a mí de las cosas que más me costó trabajo, porque justamente, eh, primero como mujer, pues vives todos los cambios físicos, ¿no? O sea, todo que cualquier mujer que tiene un embarazo y nace su bebé sano, ¿no? Y todo, también yo lo viví, ¿no? O sea, yo también viví un posparto, me tuvieron que cortar la leche, ¿no? Porque pues obviamente todo mi cuerpo estaba listo para recibir un bebé, ¿no? Y darle leche y todo. Entonces, para empezar, vives todos esos cambios físicos, pero sin un bebé en brazos, ¿no? Entonces, Sí, es algo muy, muy duro, ¿no? Pero lo estás viviendo y vives el posparto y vives todo, ¿no? Y después justamente es, pero entonces, ¿soy mamá o no soy mamá? ¿No? Porque ¿qué hago el 10 de mayo? exactamente, o sea, estás como en este limbo, por así decirlo, donde es, o sea, es que las mamás pues sí tienen a su bebé, pero al mismo tiempo yo tuve un parto, nació, conocí a mi bebé, ¿no? O sea, viví todos los cambios, pero no tengo mi bebé. O sea, es como te sientes desubicada, es la palabra, como en esa parte, ¿no? Y entonces la gente justamente no sabe tampoco cómo categorizarte, ¿no? O sea, en qué categoría te ponen de mamá o no mamá. Y el primer 10 de mayo para mí fue muy difícil porque fue muy pegada a la fecha que murió Rafaela. Entonces, como que yo seguía muy al principio de mi duelo, ¿no? Seguía como muy desubicada, no entendía. Ese día fue muy difícil para mí porque justamente eran muchos sentimientos. Y mi segundo 10 de mayo, que fue justamente que escribí eso, ya lo viví desde otro lugar donde yo definitivamente fui mamá desde el momento en que me embaracé de Rafaela, ¿no? O sea, desde Claro. ese momento eres mamá y, tuviste esa conexión y todo. Y sí, eres mamá, solamente por eso es tan bonito el término mamá estrella, o sea, de bebés estrellas, ¿no? Porque sí es como ser mamá desde un lugar diferente al que nos enseñan, pero sí eres mamá y te reconoces como mamá, ¿no? Claro, sigues Ujú, teniendo pues esa conexión espiritual, ¿no? Que totalmente, sientes de alguna manera, sientes a tu bebé, como dices, tu cuerpo ya estaba listo, ¿no? totalmente. Y tener que pasar por eso sin el bebé, híjole, Ujú. debe ser algo muy doloroso. Y bueno, ¿te gustaría platicarnos un poquito de cómo fue ese proceso, Sí, cómo fue el claro, embarazo, qué problemas tuviste? claro. Yo me embaracé en septiembre del 2020
21 y de hecho pegó muy rápido, ¿no? Entonces fue una noticia muy buena, mi esposo y yo estábamos muy emocionados y en realidad fue un embarazo muy sano, todo estaba muy bien, ¿no? Íbamos ahora sí que a cada ultrasonido, cada todo que tienes que hacer y todo iba muy bien. Estábamos muy emocionados. En ese tiempo, en el 2022, nos fuimos a vivir a Querétaro, entonces también fueron como muchos cambios ¿no? De casa, Sí, de mudanza. ciudad, de todo, ¿no? Pero estábamos ya alistándonos, ¿no? Alistando el cuarto, alistando todo, te digo, le pusimos, o sea, supimos que era niña, le pusimos nombre, o sea, como que vivimos todo lo que cualquier pareja creo que vive en este proceso, ¿no? Y un día me desperté y que desde que me desperté no me sentía muy bien, tenía un poco de calentura, eh, pero más que nada era mi sentimiento de algo no está bien. Yo Perdón, ¿y en qué tenía mes esa, estabas? yo estaba en la semana 26, que viene siendo como 6 meses y medio, más o Ok. menos, ¿ok? Este, entonces yo decía, algo no está bien. Pero hablaba con mis doctores, no tenía ningún síntoma que dijera que estaba en riesgo la bebé, ¿no? Entonces incluso pensaban que era COVID, me hice pruebas porque digo que tenía calentura, no me sentía bien. Pero yo Pero sé, esa sensación era emocional, era física, Morena, físicamente no me sentía bien, pero físicamente aparte nada. tenía como un instinto de que algo no estaba bien, ¿no? O sea, porque por más que los doctores me decían, pues es que no muestras ningún síntoma, o sea, sí tienes un poco de calentura, pero no estás sangrando, o sea, no llegas a eso. Yo decía, pero algo no está bien, ¿no? Ok. Con mi bebé, o sea, como no algo no está bien en general, era como sentía que algo no estaba bien. Y sí, evidentemente el día fue evolucionando hasta que ya en la noche se empecé con contracciones, empecé a sangrar, o sea, ya se empezaron como a evolucionar los síntomas. Llegué de emergencia al hospital y fue cuando ya no le encontraron latido a mi bebé. Ese momento fue el más difícil de mi vida y doloroso por mucho, ¿no? Porque no te cae el 20, incluso preguntas como esta parte te dicen, no estamos encontrando latido, y entonces mi reacción fue como, ok, entonces, ¿qué se hace? ¿No? O sea, como, no te cae el Sí. 20 que te están diciendo que ya murió, ¿no? O sea, entonces es un momento muy difícil donde aparte eh, empieza un proceso donde entonces tienes que empezar ya tu parto, ¿no? Entonces, no estás lista ni emocional ni físicamente, pero no tienes ese tiempo tomo mi tiempo para Sí, asimilar esta para noticia, procesar. ¿no? Porque ya tienes que empezar. Y como yo estaba con calentura y así, mi vida también estaba en riesgo porque no sabían qué había pasado. Entonces, no se podía esperar tanto tiempo. Yo tenía que ya empezar o sea, me tuvieron que inducir el parto luego, no me pudo, o sea, en un principio ni siquiera me anestesiaron ni me bloquearon ni nada porque justamente o sea, yo estaba en peligro. Y pues fue una labor de parto de 12 horas, ¿no? Muy dolorosa físicamente y Sí. emocionalmente, evidentemente, ¿no? Mi esposo estuvo ahí conmigo todo el tiempo, lo cual eso fue algo muy importante y no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera estado mi esposo ahí conmigo compartiendo todo este momento. Y hasta que ya llegó el punto de que fue mi parto, y ahí hasta el parto se dieron cuenta que se había hecho un nudo en el cordón umbilical. Pero no o sea, cuando lo cuento la gente se imagina que es que se enredó con el cordón, ¿no? Ujú. No, se hizo tal cual un nudo de agujeta en el cordón umbilical que se llama nudo verdadero, que es rarísimo que pase, o sea, rarísimo. Incluso al doctor le llamó tanto la atención que sacó foto del cordón y todo porque son casos muy raros, ¿no? ¿Qué se puede hacer para prevenir? Nada. ¿No? O sea, son cosas que simplemente pasan, ¿no? Y fue hasta el momento del parto que se dieron cuenta que fue eso. Y en ese momento ya, pues, cargué a mi hija, mi esposo también la conocimos y fue el momento más increíble que yo he vivido en mi vida entera. Sé que o sea, suena duro porque, pues, estaba muerta mi hija, ¿no? Pero al mismo tiempo, el conocerla, el cargarla, el sentirla me llenó el corazón y hoy, o sea, siempre sé que va a ser el momento más feliz de mi vida entera, tal cual. Me llenó el corazón muchísimo. Y y pues a partir de ahí empezó como todo un proceso, pues como te digo, entre este mundo de lo que es la muerte y duelo perinatal,
que nadie te explica, nadie te prepara, ¿no? Y empiezas en este mundo paso a paso viendo qué hacer, ¿no? Porque Claro, está muy difícil. Al final nos dio mucha paz el saber que no había tenido que ver algo con un tema mío de salud, ¿no? O sea, que fue como un caso muy particular, ¿no? Que un caso aislado. aislado totalmente y que es muy, o sea, de verdad es un caso en miles y miles y miles de casos que puede pasar esto, ¿no? Y obviamente hubo mucha culpa al principio de mi parte, porque para mí fue luego que hice mal, ¿no? Que dejé de hacer o que hice, ¿no? Y, y pues tienes que trabajar mucho esa culpa hasta que reconocer que no fue mi culpa, ¿no? Y por eso esta parte de decir perdí a mi hija me hace mucho como cortocircuito, porque cuando dices perdí pareciera que yo la perdí, o sea, que fue como mi Sí, responsabilidad. Y no fue así, simplemente ella murió. Entonces, y sé que así se dice, sé que el término es perdiste a tu hijo, ¿no? Y sé que así se dice, pero en mí, híjole, me causaba mucho sí, siempre hay conflicto. algo cuando se usan estas expresiones que debemos de actualizarlas, ¿no? Porque aunque es algo que se usa comúnmente, de cierta manera está mal dicho, ¿no? Y a nivel Ujú, subconsciente, como dices tú, cargas con eso, ¿no? Y el ujú. simple hecho a veces de cambiar las palabras a una misma idea, cambia por completo la idea, ¿no? Porque aparte, en ninguna otra muerte se usa ese término. Si se muere tu mamá, no es que dices, yo perdí a mi mamá, o sea, como que dices, murió mi mamá, ¿no? O sea, como que no se carga como esa Ujú. responsabilidad en ti. Y con los bebés es tal cual lo dices, perdí a mi bebé, ¿no? Entonces pareciera que estaba como en mí, o Sí, eso era lo que yo lo sentías. sentía, ¿no? Y digo, y sé que así se dice y no lo juzgo, pero eso me causaba conflicto. Y también cuando pasó, todo el mundo me decía la parte de qué tragedia, ¿no? Qué horror, y tampoco me hacía mucho sentido a mí el pensar que esto era una tragedia. Obviamente fue algo muy doloroso, fue algo muy triste, pero como que mi hija no vino a ser una tragedia, ¿me entiendes? Entonces, como que justo a partir de eso, mi esposo y yo sentimos lo mismo y pensamos lo mismo de decir, híjole, no, esa palabra no me está resonando y hasta me causa conflicto pensar que vino a ser una tragedia, Claro, qué mensaje tan ¿no? bonito porque, pues sí, muchas veces no celebramos pues el poco tiempo que estuvo, el Exacto. embarazo, el tiempo que estuvieron juntas. O sea, híjole, de verdad que me dejaste sin palabras, ¿no? O sea, no me imagino los primeros días, Ujú, ¿no? Cómo llegar a su cuarto, ujú. cambiarla, qué hicieron en ese momento, cómo fueron esos primeros días. Los primeros días, fíjate que te podría decir que mi duelo fue más difícil, un poco más avanzado, porque los primeros días estás muy acompañada. Obviamente La familia. la familia, los amigos están muy acompañados y sigues sintiendo como, porque aunque murió, fue ese momento que la cargué, la conocí, o sea, como que me seguía sintiendo muy cerca de ese momento, muy cerca todavía como de esa parte más tangible que tuve con ella, ¿no? Ujú. Y un poco más adelante, obviamente, pues la gente sigue con su vida, ¿no? Lo entiendes y ya no sientes ese acompañamiento, esa cercanía pues tan frecuente y ya todo empieza ya a ser un poco más lejano y lo viví más fuerte, ¿no? El cuarto de Rafaela representó algo muy diferente para mí, para mi esposo. Para mí fue como mi santuario. Yo me iba ahí, prendía velas todo el tiempo, hablaba con ella, me desahogaba, o sea, era como mi santuario y estaba muchísimo tiempo en su cuarto y para mi esposo lo contrario, le costaba mucho trabajo estar en el cuarto, le traía como muchos recuerdos y para él fue muy difícil. Entonces, creo que en esta parte respetar mucho como el duelo y el proceso de cada quien. Y lo que nos dimos cuenta, porque era, tienes que pintar el cuarto, tienes que cambiar ya los muebles, ¿no? O qué van a hacer con ese cuarto. Y nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que no estábamos listos para hacer todavía nada de ese cuarto. Y nos sentíamos un poco presionados por lo que nos decía, ¿no? La gente, la tanatóloga, ¿no? Incluso nosotros nos empezamos a dar esa idea de
ya tenemos que hacer algo con este cuarto, hasta que dijimos, ¿por qué? O sea, es a nuestros tiempos, es a nuestro ritmo, y si no estamos listos, no estamos listos. Y entonces el cuarto siguió así, tal cual. Nos mandaron muchísimas flores, todo, y entonces se volvió más como en un altar para Rafaela, lo cual, increíble, porque esa combinación de olores que se hizo entre las flores, las velas, todo, para mí fue como el olor de ella, ¿me entiendes? O sea, como esta parte de decir, a esto huele a mi hija, ¿me entiendes? Y este olor me recuerda a ella. Hoy en día, si me llegan como ese olor de, luego pienso en ella, ¿no? Entonces, lo volvimos más como un espacio, pues, de recordarla, de conectar con ella, ¿no? Si queríamos prender una vela, íbamos al cuarto, ¿no? Como que se volvió más ese espacio y dijimos, vamos a nuestros tiempos y vamos fluyendo. Lo mismo con su ropa, ¿no? En el momento que sintiéramos como listos, guardarla, pero cada quien y los dos a nuestro ritmo. Y pues te platico que el cuarto se quedó así hasta que nos enteramos que Joaquín, o sea, ahorita mi bebé era niño, y lo pintamos incluso todavía, yo creo que hace un par de meses, apenas pintamos su cuarto, porque todavía no estábamos listos. Y antes de pintar el cuarto, hicimos un ritual como de agradecimiento, porque esa pared, ese color que escogimos fue como muy especial para Rafaela, mi esposo pintó la pared, o sea, como que fue un momento muy especial. Y entonces hicimos un ritual antes de pintar el cuarto donde agradecimos el espacio, agradecimos a Rafael, le dimos también su lugar, como diciendo, siempre estás como, ¿no? En este espacio. Y fue un momento súper bonito y entonces en vez de ser un momento difícil, lo convertimos como en un momento como de honrarla, de valorarla y de darle su lugar también a Joaquín, ¿no? O sea, como Claro. de dar transformación de este Sí, espacio. y cambiar el tema de dolor a una celebración. ¿No? Exactamente. Muchas veces digo que cuando hay pérdidas así de fuertes, de cierta manera es muy injusto para quienes nos dejan continuar con ese dolor, ¿no? Porque pues eso no es lo que quieren para nosotros, ¿no? Ellos ya no pueden estar aquí, pero quieren que seamos felices, quieren que nos recuperemos. Totalmente. Quieren que sigamos con nuestra vida, ¿no? Siempre con ellos presentes, pero de cierta manera tenemos que seguir con la vida. Totalmente. ¿No? Entonces te felicito por esa manera tan valiente de hacerlo, ¿no? Sí. De cambiarlo de energía, de una energía de tristeza, de dolor, a una de alegría, de celebración. Que incluso se vuelven las dos partes, porque obviamente yo toda mi vida voy a ser mamá de Rafaela, una bebé que murió, o sea, toda mi vida, ¿no? Y siempre va a haber un dolor, o sea, sé que siempre va a estar un cierto dolor. Sin embargo, es ver también esto más allá de ese dolor, ¿no? Si solo me quedo en ese dolor y ahí me instaló, como que me di cuenta que no estaba llegando a nada. Y como dices, y lo comentábamos, o sea, lo comentamos mi esposo y yo, este no fue el objetivo de Rafaela, o sea, traernos así este dolor y pásala mal y sufre. Eso no era su objetivo, exacto, ¿no? O sea, en lo absoluto. Y obviamente hay dolor, y obviamente hay tristeza, y hay días mejores que otros, ¿no? Pero por supuesto. Y yo pienso en ella todos los días, todo el día la extraño, o sea, todos los días. Pero si ves más allá de dolor, si te atreves como a sentir ese dolor realmente y verlo más allá, hay muchísimo más. Yo me siento una persona totalmente diferente antes y después de todo esto que pasó. Y me siento hoy en día una mejor persona, definitivamente. He crecido muchísimo. Incluso me he dado cuenta que este tema me ha motivado e inspirado tanto que incluso en mi lado profesional también he visto y crecido, ¿no? Y todo, que digo, es que si no hubiera pasado todo esto, si no hubiera sido gracias a Rafaela, no hubiera hecho todo lo que he hecho este último año, ¿no? Claro, y te puedes convertir en esa luz que enseña a las personas cómo pasar por esto. Justo, y entonces se abrieron, la gente piensa como se cerró, ¿no? Y la tragedia, pero en realidad yo lo veo como parte de esto también se abrieron muchísimas cosas. O sea, incluso lo veo en la relación con mi esposo, ¿no? O sea, tuvimos una conexión que nunca vamos a tener si no hubiéramos vivido esto. O sea, fue de verdad una conexión y un amor tan intenso que vivimos, y no que antes no hubiera amor, pero fue algo tan especial que también nos unió todavía más, ¿no? O sea, podría estar aquí 2 horas diciéndote todo lo que he aprendido
a partir de todo esto, y entonces decido quedarme con eso, ¿no? O sea, decido verlo más allá del dolor, y sé que es muy difícil porque lo viví, y de verdad al principio decía, no voy a salir de esta, o sea, no voy a salir, no hay manera que vea yo más allá de este dolor, porque es un dolor fuertísimo. Pero si vas poco a poco, te das tu tiempo, ¿no? Te das tu lugar, das el lugar a justamente a tu bebé y vas viendo y te vas abriendo. Más que nada es abrirte a todo lo que esta experiencia y lo que la vida tiene para darte. Te puedes dar cuenta que es el mayor regalo. Y es justamente lo que escribí, que hoy en día yo sé y lo siento, que Rafael ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida. Es mi maestra de vida y de verdad gracias a ella he aprendido muchísimo de mí, de la vida, ¿no? Siento que hoy en día puedo empatizar mucho más con la gente, con pacientes, ¿no? Por todo. Y todo es gracias a lo que vivimos, literalmente. Entonces, es muy duro, es muy difícil, es muy doloroso, muy triste, sí, sí lo es, pero también fue un gran regalo. Claro, y qué Sí. bonito que lo vivieron de esa manera como Ujú, esposos, ¿no? Yo ujú, siempre tengo ese mensaje de que pues seamos familias unidas, que tengamos un ujú. bonito matrimonio y también empiezas a escuchar el otro lado, ¿no? Es muy difícil que una pareja se reponga de eso, Sí. ¿no? Entonces, qué padre, qué afortunados de cierta manera que, Ujú. pues que tuvieron ya tenían ese amor y esto que pasó, pues vino a desbordar ese amor, ¿no? Y es mucho Y trabajo, claro, mucho no, trabajo, claro, no claro. es de a gratis, no es mucho Sí, trabajo, pero justo tienes que estar como abierto y dispuesto a salir adelante, a trabajar y a sacar lo mejor de esa situación, ¿no? claro, pero Ujú. hay veces que aún a pesar de los Sí, esfuerzos, simplemente no pasa, ¿no? totalmente. Entonces, de verdad que los felicito y quiero que me platiques más el lado de tu esposo, ¿no? Ujú. Quiero conocer cómo fue para él, pues este proceso, ¿no? Para Ujú. ti, muy diferente, porque yo siempre digo, el embarazo, pues es muy diferente para Claro, cada uno, ¿no? Ustedes tienen una conexión inmediata, nosotros nos tardamos un poquito más porque claro. pues, ustedes tienen ya una conexión física, ¿no? Ujú, Entonces, platícame un poquito cómo fueron esos primeros días para él, cómo llevó ujú. él ese proceso pues, de sanación junto contigo. Me encanta que me preguntes esto porque otra cosa que me he dado cuenta en esto es que a la mamá se le da mucho lugar dentro de este proceso y al papá no. Todo el mundo habla de la mamá dentro de la muerte perinatal y la mamá y el papá, ¿dónde queda el papá? ¿No? Y yo me di cuenta como justamente nosotros estábamos viviendo el mismo duelo, los dos estábamos viviendo dolor, tristeza, todo. Sin embargo, pareciera que al hombre se le pone un lugar de tú tienes que ser el fuerte, ¿no? Sí, Por así decirlo un poco, y tú tienes que estar por ella, ¿no? Y entonces, como que pareciera que después el papá tiene que silenciar y guardarse ese dolor, ese duelo, y después va a salir de cierta manera, ¿no? claro, Pero entonces, mi esposo obviamente desde que lo vivimos estábamos igual de tristes, estábamos igual de con el mismo dolor, o sea, estábamos pasando por lo mismo, ¿no? Y sí, como mujer, pues vives más cosas porque también vives cambios en el cuerpo, ¿no? Vives un parto, vives muchas, muchas otras cosas, como dices, como hombre, como papá, no lo vives. Sin embargo, era su hija, ¿no? Es su hija exacto. y vivió lo mismo. Y entonces yo me di cuenta que incluso en el hospital, entonces, ¿con quién era? Con quién veían todos los papeles, ¿no? Todos esos temas, con el papá. Y yo veía que entonces mi esposo tenía que ponerse en este modo de tengo que estar resolviendo, tengo que estar atendiendo, cuando Sí, yo no dejar te... esto a un lado y resolver todo lo administrativo. Exactamente, ¿no? Y yo decía, yo no hubiera podido, yo no tenía cabeza, pero él tampoco tenía cabeza. Y como te digo, se pone entonces no, él tiene que ser el fuerte, él tiene que... Y en este proceso, sé que en eso del hospital, pues sí, se tuvo que poner en ese modo y le agradezco enormemente porque él también, o sea, yo pude haber vivido un parto muy doloroso y lo que quieras, pero él también vivió trámites muy dolorosos que tuvo que hacer, ¿no? En relación a la muerte de Rafaela. Entonces también eso yo lo admiré, le agradecí enormemente de corazón por también todo lo que él tuvo que pasar, que yo no lo pasé. Y, y a partir de eso, cuando llegamos a nuestra casa juntos, como que fue esto lo vivimos juntos. Y yo me di cuenta como te digo,
la tristeza, el dolor era idéntica, ¿no? Idéntica. Y nuestros duelos fueron muy diferentes. Como te digo, desde lo del cuarto, ¿no? Él se iba mucho como a correr, él hacía como mucho su trabajo como un poco más aislado, y yo también estaba también en mi espacio, y después estábamos juntos. Como que me di cuenta que cada quien vive un duelo a su ritmo, a su manera, y tienes que respetar eso, porque no puedes esperar que tu pareja esté en el mismo canal, en el mismo ritmo que tú. Había días donde yo no quería salir de la cama y él tenía más energía, y había días donde era totalmente al revés. Y yo no me puedo enojar con él cuando yo tengo energía y él no tiene energía, cuando cada quien está viviendo su duelo diferente, ¿no? Y siento que él en un principio, de manera inconsciente o consciente, sí tomó como un rol más de voy a ser más fuerte. Y entonces yo, cuando ya logré tener un poco más de fuerzas, él, siento que entonces le llegó más fuerte como su parte del duelo, y entonces yo pude como también ahí estar, o sea, como que de cierta manera nos complementamos en nuestros momentos más difíciles. Pero lo que más me impresionó de su proceso es cómo se abrió. Mi esposo era una persona totalmente escéptica, totalmente, ¿no? Como cuadrada, así de las cosas son 1 más 1 es 2 y de ahí no hay más. Y a partir de esto se empezó a abrir de una manera impresionante, que hoy en día es lo que más admiro y me encanta de él, porque yo siempre fui una persona más espiritual, más abierta, o sea, yo siempre lo fui, pero él no. Y era una parte que nos respetábamos, pero que no compartíamos, ¿no? Por así decirlo. Y empiezan a pasar cosas que de verdad, como yo le decía, es que esto lo puedes ver como una casualidad y quedarte en eso, o abrirte y empezar a verlo como algo más. Y hoy en día es otra persona con esos temas. Se ha abierto muchísimo, ve más allá. Justamente también ve a Rafaela como su maestra de vida, la honra, ¿no? A través de rituales que hacemos juntos. O sea, yo el compartir hoy en día rituales con mi esposo y momentos así, me llena el corazón, y creo que ese fue el mayor regalo que le dejó Rafaela a él, porque sí empezó a ver la vida de otra manera y fue un grandísimo regalo. Claro, claro, qué bonito que pues trajo esa luz a su vida. Totalmente, ¿No? totalmente. Te quiero preguntar a las familias que están pasando por esto, ¿qué camino hay que tomar? ¿No? ¿Qué especialistas hay que ver? ¿Dónde buscar ayuda? A ver, creo que eso depende mucho de cada quien. Yo sé personas, por ejemplo, que viven esto y que son muy religiosas y acuden mucho a la religión, y creo que es una gran herramienta, ¿no? Yo en mi caso no soy una persona tan religiosa, entonces no fue, digamos, mi camino, pero creo que en estos momentos el estar abierto a las herramientas que te funcionen, no hay algo bueno y algo malo, ¿no? Es lo que te funciona a ti. Si te funciona la religión, qué padre que sea la religión, ¿no? En mi caso fue como un tema como más espiritual, para mí fueron como ceremonias y todos un poco más espirituales, que a mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Por lo mismo me inspiré a tomar un certificado como guía espiritual, y ahorita estoy también muy enfocada en eso, porque igual yo lo viví y dije, siento que es algo que también me encantaría que de otras personas lo vivieran. Como terapeuta te puedo decir que creo que la parte emocional, psicológica, es muy importante de atender, muy importante. Tristemente en este camino me fui dando cuenta que no hay mucho, o sea, de hecho no hay como tal cual como especialistas de este tema como tal, pero en mi caso y de mi esposo fuimos con tanatóloga, o sea, fuimos con el tema de tanatóloga, que son las psicólogas que se enfocan como el tema del duelo y la muerte, y te ayuda mucho porque es un proceso que realmente toda la ayuda que puedas recibir es buena, y a veces nos cerramos mucho a esto, ¿no? Nos cerramos a yo puedo o no, y no, al contrario, es abrirnos de verdad a recibir toda la ayuda. Y en esta parte psicológica nos ayuda muchísimo, mínimo tener un espacio donde nos podamos, ¿no?, abrir, expresar de una manera más contenida, y alguien que nos puede ir guiando. Te dan después estrategias que nos ayudan muchísimo. Voy a poner un ejemplo. Cuando tuvimos nuestro primer evento, que era la boda de una de mis mejores amigas, fue una decisión muy difícil de ir o no ir, estoy lista o no estoy lista. Decidimos ir, pero teníamos era como, porque aparte nosotros vivimos en Querétaro, iba a ser fuera de Querétaro. Entonces yo sentía que estaba como
abandonando, ¿no? O sea, como me estoy Sí. yendo a una fiesta y eran como muchos sentimientos encontrados. Y la tanatóloga nos ayudó muchísimo como a hacer una estrategia de cómo poder como ir a la boda de una manera como más tranquila. Y entonces fue como literal en el cuarto hicimos como ciertas palabras, compartimos ciertas cosas, ¿no? Y no sabes cómo me ayudó esa estrategia. Mucho, o sea, fui a mi evento desde otro lugar de una manera diferente. Entonces siento que esa guía que te dan de esas estrategias específicas ayudan muchísimo. Igual yo recomendaría mucho acercarse a personas que hayan vivido algo parecido, porque el compartir la experiencia y escuchar a alguien que haya vivido algo parecido, no te sientes sola, es lo más importante. Por eso quiero, o sea, mi objetivo es romper tanto con este tabú, porque en el momento en que haces comunidad, en que te acercas con personas que te entienden realmente, te cambia todo, porque no te sientes sola, te sientes acompañada y tienes como esa esperanza de decir, ay, ella salió adelante, puedo yo también salir adelante, Claro. ¿me entiendes? Entonces, muchísimo esa parte y más que nada estar abiertos como al apoyo que puedas recibir, hay que estar abiertos a eso. Cada quien a su manera, a su ritmo, hay gente que le cuesta más trabajo poco a poco, cada quien, pero sí todos como estas estrategias que puedan ayudarles, ¿no? Claro, pues te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Espero que generemos mucha conciencia sobre la importancia de abrirnos a este tema, ¿no? A educarnos, Totalmente. que empiecen a surgir estos especialistas que guíen las familias. Incluso me pasó a mí, ¿no? Cuando platicamos sobre el tema de los bebés estrella, las mamás estrella, pues incluso yo muchas veces no sabía qué palabras Ujú, usar, ¿no? ujú, Como que tenemos este miedo a herir los sentimientos de las ujú. personas que pasaron por esto y de cierta manera tenemos que normalizarlo, ¿no? Encontrar las palabras, las definiciones, qué está bien preguntar, qué está mal preguntar. Exacto. Incluso esto que está haciendo, el preguntar, el informarnos, creo que es algo muy bueno. Yo había estado del otro lado y justamente es mejor no digo porque no sé qué decir y mejor no Exacto. hago. Y creo que esta parte de preguntar, investigar, incluso tal cual a la persona que lo está viviendo es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿No? Porque después queremos sacar la conclusión de lo que necesita la otra persona y no le estamos preguntando, ¿no? O Claro. sea, hay gente que chance llega de, te voy a ir a visitar. Le preguntaste si quería que visita o no. No, o sea, Ujú. Sí, desde sí, ahí, sí, ¿no? obvio. Esa parte. Creo que sí son cosas que hacen la diferencia y es hacer más conciencia de esto, ¿no? Claro, perfecto. Pues Ujú. para terminar, ¿podrías compartirnos el primer mensaje, el que me platicaste? Claro que sí. Este igual fue, ahora sí que el segundo que me animé Ujú. de compartir. Este lo hice, el 19 de junio era la fecha en la que iba a nacer Rafaela, ¿no? O sea, desde el Ok. principio fue 19 de junio, 19 de junio. Entonces, obviamente era una fecha que Sí, ya es parte de ti, ¿no? Y era como esperar esa fecha. Evidentemente esa fecha, pues, se adelantó muchísimo y entonces fue el 19 de junio, para mí siempre va a ser una fecha importante, pero era justo, ¿pero qué hago con esta fecha? ¿No? O sea, sí, ¿no? Y lo mismo, el primer 19 de junio que vivimos, mi esposo y yo o sea, hicimos una escapada muy especial, los dos como que nos acordamos mucho de ella, nos dimos regalos mutuamente él y yo, él me regaló un anillo que es como muy simbólico de Rafaela y así, y nos llenó muchísimo. Y entonces llega este segundo 19 de junio y justamente es que sea, o sea, sigue siendo una fecha muy importante para mí, pero justo no es así, ¿no? Como que queda sí. en cómo. Y justamente decidí hacer una ceremonia esa fecha y fue que compartí esto, que es para Rafaela, 19 de junio, una fecha que por 26 semanas esperamos con mucha emoción porque pensábamos que era el día que te íbamos a conocer por primera vez. Y aunque los planes cambiaron y terminamos teniéndote en nuestros brazos 3 meses antes, esa fecha nos sigue moviendo. Pero ¿qué hacer un día que hubiera sido? Decidimos convertirlo en un día que es. El 19 de junio es un día para honrar a nuestra maestra de vida y agradecerte todo lo que nos has enseñado en estos casi 2 años que llegaste a nuestras vidas. Es un día en el cual decidimos ver las cosas más allá del dolor y conectar con el amor que nos trajiste.
Es un día que siempre va a estar marcado en nuestros corazones y que celebraremos todos los años con un ritual lleno de luz. Un regalo más que nos das, Rafa. Feliz 19 de junio. Qué bonito. Pues muchas gracias. Sí, gracias a ti. Y solo para concluir, me encantaría darle este mensaje a todos los papás, mamás, ¿no? Que pasen o que hayan pasado por algo similar, que de verdad no están solos, que hay una comunidad, ¿no? Aquí detrás de papás que los entendemos, que los acompañamos. Yo estoy aquí, cuentan conmigo, o sea, de verdad, me pueden escribir en cualquier momento y cuentan conmigo desde la parte como experiencia, como mamá estrella, y también desde la parte profesional, cuentan conmigo y no se sientan solos en este camino. Y ahora sí que el pedir ayuda y sentirse acompañados es lo mejor, ¿no? Perfecto, muchas Uh-huh. gracias. Gracias a ti.